Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 30. Hora de otra paliza. Cuando Liz vio a los dos eruditos bestia que llevaban a Will al palacio atrapados en una red gigante, no pudo evitar quedarse paralizada. ¿Acaso, Lan volvió a golpear a los otros pequeños? Preguntó Liz, un poco insegura. Realmente no podía creer que el lindo y dócil Lan que conocía pudiera hacer algo así. Además, parecía tan suave e inofensivo, sin ninguna habilidad para luchar. ¿Cómo era posible que golpeara a alguien? HMPH. Will yacía obedientemente en la red, fingiendo ser un cerdo muerto que no teme al agua hirviendo. No es que no se hubiera resistido. Había estado aterrorizado cuando lo atraparon. Simplemente se había quedado sin energía y ya no podía molestarse en forcejear. Sí, dijeron los dos eruditos asintiendo con tristeza. Suspiro, dime qué pasó. Es así, después de que los dos eruditos dieran su relato detallado, una expresión extraña se dibujó en el rostro de Liz. ¿De verdad es esta la bestia que elegí? Es tan astuto. En realidad, ni a Liz ni a los dos eruditos les preocupaba especialmente que Will atacara a otras bestias. Una bestia atacando a otra bestia, no era un fenómeno natural de lo más normal. Además, para ellos, Will era una bestia salvaje traída de la naturaleza. Sus instintos salvajes eran inevitablemente más fuertes que los de otros. Este tipo de comportamiento no era insólito entre los demás Pokémon de la academia, y siempre podía corregirse con el tiempo. Pero la inteligencia que Will mostraba durante estos ataques era algo que nunca habían visto en otras bestias. Incluso muchas bestias experimentadas y mayores podrían no ser capaces de mostrar tal sabiduría. Usar el entorno para atacar a oponentes específicos, esa era una estrategia que solo un humano podría haber ideado. De hecho, habían enseñado tales métodos a las bestias en la academia, pero nunca se los habían enseñado a Will. El señor Lan es una bestia verdaderamente extraordinaria. No solo posee cualidades excepcionales, sino también una inteligencia excepcional. Si el señor Lan logra evolucionar, creo que será algo verdaderamente increíble. Los dos eruditos habían venido inicialmente a quejarse, pero mientras hablaban, comenzaron a alabarlo. Al escuchar esto, Liz no pudo evitar sentir una secreta satisfacción. Descubrió que los estudiantes de la academia tenían buen ojo y mucha sustancia. Quizás debería considerar darles un aumento. Así que ya sabes ser respetuoso. ¿Dónde estaba esa actitud cuando me arrestaste? Pensó Will, sonriendo con desdén mientras observaba a los dos hombres frente a Liz. Tras una breve discusión, los estudiantes se marcharon, y Will finalmente regresó al abrazo de Liz. Sin embargo, Liz no lo regañó de inmediato. Lo abrazó mientras volvía a sentarse en su escritorio para ocuparse de sus deberes oficiales, mientras Will, aburrido como una ostra, se acurrucaba en su regazo y dormitaba. Su único premio del día fue un Silk, lo cual fue una gran decepción. Solo después de que Liz terminó su trabajo llevó a Will de regreso al dormitorio. Tú, dijo ella, recostándose en la cama y pellizcando suavemente la nariz de Will, no eras un buen chico. Es hora de una paliza. Will presentó su trasero con indiferencia. Pequeño bribón. Liz no sabía si reír o llorar. Le dio 3 palmaditas ligeras y juguetonas y se acabó. Nunca le pegaría fuerte. Y era bastante comprensiva con su comportamiento en la academia. Si el chico quería pelear, que lo hiciera. Aumentaría su experiencia y habilidades de combate. Al final, buscaría una pelea que no pudiera ganar, recibiría una paliza y probablemente aprendería la lección. Pero Liz se equivocaba. Aunque le dieran una paliza, Will no dejaría de buscar batallas con otros Pokémon. Al fin y al cabo, necesitaba la experiencia. Bueno, vamos a dormir. Ten más cuidado mañana en la escuela. No te vuelvan a pillar. No te preocupes. Esos dos nunca volverán a atraparme. Al día siguiente, al final de la jornada escolar, Will fue llevado nuevamente ante la reina por los dos eruditos. Hora de otra nalgada, pensó Will, tumbado tranquilamente en la red y meneando la cola con indiferencia. Esta vez, ni siquiera se molestó en forcejear cuando lo atraparon.
El botín de hoy fueron 3 Pokémon de tipo agua, lo que le había subido de nivel. Estaba muy contento. Una vez que su nivel subiera un poco, podría empezar a elegir oponentes de otros tipos y ya no se limitaría solo a agua, fuego, planta y eléctrico. Con más oponentes a los que desafiar, la experiencia que podría ganar sería, naturalmente, mayor. Sentía que estaba cerca de evolucionar a Dragonite. Si todo iba rápido, podría tardar solo 1 mes y medio. Incluso si fuera lento, no debería tener problemas para evolucionar en 3 meses. Liz y Will, el enredado, se miraron, y ella dejó escapar un suspiro de impotencia. Viendo la actitud de este pequeño bribón, no sabía qué hacer con él. Aunque no le importaba que peleara con otras bestias en la escuela, que los estudiantes lo arrastraran de vuelta de diario acabaría siendo visto por otros. Ni siquiera podía imaginar qué clase de rumores podrían empezar a correr. Liz tomó a Will en brazos y despidió a los 2 estudiantes. Aunque Will seguía siendo muy ligero, con solo 4,5 kilogramos, su cuerpo medía ahora 2,6 metros. Esta longitud dificultaba bastante que Liz lo sujetara. Por suerte, Will era astuto. Envolvió la parte inferior de su cuerpo alrededor de la cintura de Liz, lo que le permitió sujetarle la cabeza fácilmente. ¿Cómo estás tan ligero, Lan?, preguntó Liz, mirando la cabecita frente a ella, un poco curiosa. No lo sé. Supongo que es así como es la especie Dratini. Will no podría conocer los secretos biológicos más profundos de una especie Pokémon en particular. Quizás en el futuro, un profesor Pokémon especializado en Dratini lo descifraría. Esa chica, Iris, no irá a clase mañana. Irá a la academia contigo. Recuerda cuidarla, continuó Liz, sin entender las palabras de Will. ¿Qué? ¿Quieres que yo, un niño, cuide a ese niño? Los ojos de Will se abrieron de par en par, sorprendido. No le preocupaba que Iris resultara herida en la academia. No solo las bestias habían sido domesticadas hasta el punto de perder su agresividad, sino que los propios eruditos jamás se atreverían a permitir que la princesita resultara herida. En el reino Dragonite, no todos los hijos del clan Dragonite podían ser llamados príncipe o princesa. El estatus de Iris era especial. Era la hija menor por línea directa de la rama de cabello azul del clan Dragonite, al igual que Liz lo había sido para la rama pelirroja. Por lo tanto, mientras Iris estuviera en el reino, era casi imposible que resultara herida, a menos que buscara problemas. Todo estará bien. Sé que cuidarás bien de Iris. Will puso los ojos en blanco. No se resistía por miedo a que se metiera en problemas, sino porque sabía que si lo seguía, sin duda le causaría problemas. Como sea. Si pasa algo, los académicos pueden encargarse de ello. No puedo dejar que me ralentice el ritmo, decidió Will. Está bien, te ayudaré con tu muda y luego será hora de dormir. Llegó el día siguiente. Will abrió los ojos y no vio la cara de Liz. Esto no le sorprendió. Liz solía madrugar y lo dejaba en la habitación durmiendo hasta las 9, hora en que se levantaba e iba a la academia. Pero... Buenos días, Lan. El rostro de la estoica niña de cabello azul apareció ante sus ojos. Ese no era el problema. El problema era que la estoica niña tenía un biberón en la boca. ¿Cómo te atreves a robarle el biberón a este bebé? Capítulo 31. Iris la prodigio. En cuanto despertó del todo, Will apartó el biberón. Por mucho que Estia lo convenciera, o incluso cuando llamó a Liz para que lo alimentara personalmente, se negaba a tomar un solo sorbo. Si era de otra persona, no le importaría usarlo. Pero si originalmente era suyo y alguien más lo había usado, entonces ya no lo quería. Estaba contaminado. Indefensa, Estia solo pudo traerle un biberón nuevo a Will. Solo entonces, a regañadientes, bebió la leche del desayuno. Pero debido a este incidente, su impresión de Iris empeoró. Era, en su opinión, una completa malcriada. En la Academia de las Bestias Primordiales. Lan, ¿a dónde vas? Deje de seguirme. Will miró la pequeña sombra que se arrastraba tras él. Iris había estado pegada a él desde que se despertó esta mañana. Si aún tuviera fuerzas para levantarlo, sin duda estaría aferrada a él ahora mismo. En realidad, no le importaba que Iris lo siguiera. Aunque era un poco ingenua, pensar que le gustaba tanto, que tenía tan buen gusto, naturalmente lo hacía un poco más paciente. Pero si ella lo seguía, los guardaespaldas de los eruditos bestia asignados a ella también lo harían. ¿Cómo se suponía que iba a cazar en esas condiciones?
Dejen de seguirme, dijo Iris de repente, volviéndose hacia los dos eruditos bestias que estaban detrás de ella. Will no creyó ni por un segundo que ella hubiera entendido sus palabras. Que un Pokémon y un entrenador pudieran comunicarse no dependía solo de los sentimientos de uno de ellos. Requería afecto y confianza mutuos. Todo se basaba en el vínculo. El vínculo. Y dejando de lado lo mucho que Iris lo apreciaba, a Will no le gustaba especialmente este mocoso estoico. La fuerza dragón tampoco debería otorgarle a su usuario la capacidad de entender el lenguaje de los Pokémon de tipo dragón. Por lo tanto, Iris simplemente no debía querer que los dos eruditos la siguieran. Esto, dijo uno de los eruditos, con aspecto preocupado. Vamos, dijo el otro estudiante, tirando del brazo de su colega mientras señalaba al Pidgeot que estaba a su lado. El estudiante, indeciso, finalmente cedió y se fue con él. Aunque los dos hombres se fueron, el Pidgeot permaneció, dando vueltas en lo alto del cielo, vigilando a Iris desde arriba. Está bien, se han ido. No querías que te siguieran, ¿verdad, Lan? Will abrió mucho los ojos. Giró la cabeza para mirar a Iris. No entendía cómo ella podía saber lo que estaba pensando. ¿Será posible? ¿Es este chico un psíquico? Will pensó, sorprendido y poniéndola a prueba. Si Iris realmente fuera una psíquica, podría escuchar sus pensamientos y responder. Tenía razón. Te vi dando vueltas. Supuse que no querías que te siguieran, dijo Iris con la mirada perdida. Se acercó a Will, se agachó y le abrazó la cabeza, acariciándola con el hocico. Además, mi padre me contó que Lan se pasa el tiempo en la escuela dándole palizas a los demás animales. Eres un chiquitín muy enérgico. Esta niña es bastante inteligente, pensó Will, sorprendido. De verdad, no podía decir que Iris fuera una niña lista al ver su rostro inexpresivo. ¿Vas a ir a luchar contra otras bestias ahora, Lan? ¿Puedo observar desde un lado? Entonces puedes seguir. Will frunció el ceño, pensó un par de segundos y decidió ceder. Su decisión no importaba. Aceptara o no, Iris sin duda lo habría seguido de todos modos. En cuanto al Pidgeot en el cielo, no era un gran problema. Dudaba que interfiriera en una batalla entre Pokémon. En esta academia, solo las bestias que han entrado en su etapa subadulta pueden participar en el entrenamiento de batalla. Esta era una regla que solo los eruditos humanos conocían. Un Pidgeot no sería capaz de distinguir tales cosas. Para él, las batallas probablemente eran algo normal en esta academia. Will guió a Iris hasta su territorio personal, el pequeño lago. Ven conmigo. Escóndete aquí y no te muevas. Will enganchó el dobladillo del vestido de Iris con su cola y colocó a la niña detrás de una espesura de arbustos no lejos del lago. Ten cuidado, Lan. Iris fue lo suficientemente astuta como para adivinar el significado de sus acciones. Antes de irse, lo abrazó y le dio un beso firme y sincero en la nariz para que le trajera buena suerte. Y en ese preciso instante, Will sintió de repente que la energía dentro de su cuerpo se activaba un poco más. La sensación era como... me he fortalecido. ¿Acaso este chico usó la fuerza del dragón en mí sin darse cuenta? Will miró a la niña, que estaba a pocos centímetros, en estado de shock. No detectó nada inusual en su rostro. Parecía completamente inconsciente de que acababa de usar el poder especial que llevaba dentro. Parecía que solo deseaba sinceramente su seguridad. Puede usar la fuerza del dragón a los 8 años, esta niña es un prodigio. ¿Será que Liv no es la protagonista de esta era, pero esta niña sí? Will se quedó aturdido por un momento, pero luego negó con la cabeza y se dio la vuelta para irse. No valía la pena investigarlo ahora mismo. Con el tiempo que tenía, era mejor aprovechar esta mejora y luchar contra un par de niños Pokémon para ganar experiencia. Iris, obediente, se agachó tras los arbustos y observó. Vio a Will irse un momento y luego regresar con una bestia amarilla saltarina con un brote en la cabeza. Iris no lo sabía, pero ese Pokémon se llamaba Sunkern. Es bastante lindo, pero no tanto como Lan, murmuró Iris para sí misma desde detrás del arbusto. Afuera, Will no jugaba sucio esta vez. Había usado trucos sucios y ataques furtivos antes porque su nivel era demasiado bajo y la diferencia con sus oponentes era demasiado grande. Sin esas tácticas, no tenía ninguna posibilidad de ganar. Pero ahora, su nivel no era tan diferente al de ellos, y contaba con la ventaja de la fuerza del dragón. No había necesidad de tales métodos. Fue lo mismo en su vida pasada. Contra enemigos a los que no podía vencer, usaba una paliza grupal para ganar experiencia.
Contra enemigos a los que tenía la oportunidad de vencer, luchaba solo para monopolizar toda la experiencia. Había otra razón. Sospechaba que las victorias obtenidas mediante trucos sucios proporcionaban menos experiencia que las obtenidas en un duelo directo, 1 contra 1, probablemente más o menos igual que cuando la experiencia se repartía en una pelea grupal. ¿Lucharás conmigo?, preguntó Will, desafiando al Sunkern que estaba a su lado. Contra los Pokémon salvajes y rebeldes, lo mejor era atacar primero. Si no lo hacías, lo harían ellos y perderías la iniciativa. Pero la academia era diferente. Tenía reglas específicas, como en la era de las ligas. Si no las seguías, te condenaban al ostracismo. Igual que los Pokémon de tipo fuego a los que había derrotado hacía unos días, que ahora se mostraban hostiles hacia él. Ni siquiera aceptaban una invitación a un combate. Si se acercaba, le enseñaban los dientes y le silbaban. Para evitar un futuro sin oponentes, Will decidió lanzar desafíos adecuados de ahora en adelante y luchar de forma justa. Sometería a estos Pokémon a golpes, asegurando así un suministro renovable de oponentes para cosechar XP en el futuro. La expresión del Sunkern se tornó seria y asintió. Había aceptado el desafío de Will. Capítulo 32. De ahora en adelante, serás mi secuaz número 1. Con un twister final, uno que era aproximadamente un 10% más fuerte de lo habitual, Will derrotó con éxito al Sunkern. Había sido una pelea difícil, ya que ambos bandos estaban igualados. El Sunkern era de mayor nivel, pero Will tenía una ligera ventaja de tipo y se había fortalecido con la fuerza del dragón. Sin embargo, aunque fue una pelea difícil, no fue precisamente emocionante. Después de todo, en sus niveles actuales, tanto Will como el Sunkern tenían muy pocos movimientos disponibles, lo que hacía imposible un duelo espectacular. Al final, Will llevó el Sunkern de regreso a las llanuras para esperar a que los eruditos lo recogieran. Lan. Eso fue increíble. Una Iris emocionada emergió de entre los arbustos. Por supuesto, Will no vio la emoción en su rostro. La sintió. Te lo agradezco, dijo Will, con una actitud hacia Iris inusualmente mejor. Le acarició suavemente la cabeza con la cola. En serio, la fuerza dragón era increíblemente poderosa. El aumento que otorgaba a los Pokémon de tipo dragón era inmenso, potenciando sus movimientos de tipo dragón hasta en un 10%. Fue solo porque su repertorio de movimientos actual era tan limitado, con Twister como su único movimiento de tipo dragón, que la batalla no terminó antes. Estás herido. Justo cuando Iris estaba a punto de abrazar a Will, de repente se detuvo. Uf, es un pequeño rasguño, dijo Will, mirándose el abdomen. La hoja afilada del Sunkern le había dado ahí, pero no era para tanto. Los Pokémon de tipo dragón tenían el doble de resistencia a los de tipo planta. Comer un par de bayas o aplicar alguna medicina lo curaría rápidamente. Espérame aquí, dijo Iris, luego se dio la vuelta y salió corriendo, desapareciendo en algún lugar. Will no tenía intención de perseguirla. Con su velocidad en tierra, jamás la alcanzaría. Sin embargo, notó que, al irse Iris, el poder fortalecedor de su cuerpo se debilitó gradualmente y finalmente se disipó. Un cuarto de hora después, Iris regresó corriendo, sin aliento. En la mano llevaba un frasquito de ungüento verde, que parecía ser un remedio herbal para heridas externas. Déjame ponerte esto, Lan. Iris exprimió un poco de ungüento y lo extendió suavemente sobre la herida de Will con sus delicados dedos índice y medio. Sus movimientos eran tan suaves que Will sintió un poco de cosquillas. Ya basta. Si hubieras tardado 2 minutos, se habría curado solo, dijo Will, moviendo la cola para indicarle que parara. Conocía su propio cuerpo. No era una lesión grave y ya estaba prácticamente curado. Rápido, dame el beneficio. Voy a pelear otra vez. Will levantó la cabeza y la empujó hacia Iris. ¿Qué pasa? Esta vez, sin embargo, Iris no entendió lo que quería decir. Se miró, preguntándose por qué Lan estaba tan cerca de repente. ¿Acaso olía raro? No importa, Will no tuvo más remedio que rendirse. Parecía que Iris no podía controlar libremente el poder especial que llevaba dentro. El impulso que había recibido antes era pura coincidencia. Llevó a Iris de regreso al matorral donde había estado escondida y luego se giró para seleccionar su próximo objetivo. ¿Vas a pelear otra vez, Lan? No necesitas descansar. Iris extendió la mano y agarró la punta de la cola de Will. No me toques la punta de la cola. Es muy sensible.
Will se estremeció, sintiendo como si se le pusiera la piel de gallina. La punta de la cola de un Dratini estaba llena de terminaciones nerviosas, como los labios de un humano, lo que la hacía extremadamente sensible. Él movió su cola en respuesta. Entonces ten cuidado, dijo Iris con el rostro lleno de preocupación. Y mientras ella pronunciaba esas palabras, el misterioso poder fortalecedor apareció una vez más dentro del cuerpo de Will. La clave para controlar la fuerza del dragón es, la emoción. Esta vez, Will notó una pista. Cuando Iris se preocupaba y deseaba por su seguridad, activaba inconscientemente la fuerza del dragón para ayudarlo. Pero incluso si lo descubría, era inútil. No tenía forma de explicárselo. Ni siquiera sabía leer el lenguaje escrito de este mundo, y mucho menos escribirlo. Como mucho, podía intentar guiarla, primero haciéndole consciente de este poder especial en su interior y luego enseñándole gradualmente a usarlo. Bueno, ya me ocuparé de eso más tarde. Will pensó un momento y decidió desistir de la idea por ahora. Iris no era su entrenadora y no la veía todos los días. No valía la pena el esfuerzo. Simplemente dejaría que la naturaleza siguiera su curso. Durante el resto del día, Will desafió a 3 Pokémon más de tipo planta. Pero tras derrotar al último, hizo un descubrimiento increíble. Había subido de nivel. Tras derrotar a solo 4 Pokémon, su nivel había bajado del 11 al 12. Esto no era un juego. Subir de nivel no era tan sencillo. Will lo había experimentado en carne propia desde que renació en el mundo Pokémon. Según su cálculo inicial, debería haber tenido que derrotar a 6 u 8 Pokémon para subir de nivel. Si todo iba bien, le habría llevado 2 días. Si no, por ejemplo, si resultaba gravemente herido en un combate y necesitaba un descanso prolongado, podría haberle llevado 3 o incluso 4 días. Pero ahora ese proceso se ha acortado a un solo día. Durante el viaje en carruaje de regreso a casa, Will quedó completamente desconcertado. ¿Podrías ser tú? Finalmente, no tuvo más remedio que volver la mirada hacia el rostro de Iris. La pequeña ya estaba agotada y se había quedado profundamente dormida, apoyada en él. Probablemente estaba más cansada de lo habitual por usar tanto la fuerza dragón. De lo contrario, una niña de 8 años, que debería estar llena de energía, no estaría tan dormida solo por ver batallas Pokémon. Tiene que ser la fuerza del dragón. A Will no se le ocurría otra posibilidad. Lo único diferente de hoy en comparación con los 2 días anteriores era que Iris lo había estado potenciando todo el día. Fue entonces cuando Will pareció recordar. En su vida pasada, seguramente había leído en internet que la fuerza dragón podía acelerar el crecimiento de los Pokémon de tipo dragón. Pero nadie pudo explicar con exactitud cómo funcionaba. ¿Era una aceleración directa o indirecta? Indirecto, probablemente. Will se inclinaba a creer lo segundo. Después de todo, si fuera lo primero, la fuerza dragón, que él consideraba una habilidad de nivel T3 o incluso T4, se dispararía directamente a T1. Acelerar directamente el crecimiento de un Pokémon de tipo dragón era simplemente demasiado malo. La fuerza dragón, combinada con un Pokémon de tipo dragón de desarrollo tardío, la combinación era una locura. Entonces, Will prefirió la teoría de que la fuerza dragón aumentaba la experiencia que un Pokémon de tipo dragón obtenía en la batalla. Si ese fuera el caso, a partir de ahora, serás mi secuaz número 1. Además de Liz, somos los mejores amigos. Will acarició cariñosamente a la niñita de pelo azul que se apoyaba en él. Al verlo ahora, era difícil imaginar que, justo esa mañana, la había tratado con indiferencia por robarle el biberón. Capítulo 33. Comienza la guerra. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado un mes desde que Will empezó en la Academia de las Bestias Primigenias. Ya se había adaptado por completo a su identidad y vida cotidiana como Dratini. Sus movimientos en el agua eran increíblemente rápidos, más veloces que los de la mayoría de los Pokémon de tipo agua. Por supuesto, ese fue solo el cambio más pequeño. Los más importantes eran claramente visibles en su pantalla de estado. Dratini potencial. Azul nivel 25 tipo. Dragón habilidad. Muda de piel altura. 3,7 m peso. 7 kilogramos. Lo único con lo que Will no estaba satisfecho era con su velocidad para subir de nivel. Había subestimado la dificultad de criar un Pokémon de tipo dragón. Con cada nivel, la experiencia requerida parecía casi duplicarse. Era absurdo.
Durante el último mes, durante unos 7 u 8 días, Will había entrenado con Iris, usando la fuerza del dragón de la pequeña para aumentar su poder y acelerar su crecimiento. Sin embargo, incluso con ese aumento, su nivel apenas había llegado al 25. Cuanto más se acercaba al nivel 30, más ansioso se ponía, incapaz de calmarse. Su velocidad de muda era cada vez más frecuente. Ahora mudaba 5 veces cada 2 días, lo cual le molestaba muchísimo. Solo quería darse prisa y evolucionar a un Dragonair. No solo adquiriría la capacidad de volar, sino que la frecuencia de su muda también disminuiría significativamente. Entonces, la vida sería mucho más cómoda. Aparte de su velocidad para subir de nivel, Will estaba muy satisfecho con todo lo demás. Su altura y peso, en particular, ya habían superado los valores de la Pokédex con creces, lo cual era señal de un desarrollo saludable. Claro que, gracias a su salud y a su dieta tan nutritiva, su frecuencia de muda había aumentado tan drásticamente. Al llegar de nuevo a la Academia de las Bestias Primigenias, Will se escabulló por las llanuras. Los tiempos habían cambiado. Muchos de los Pokémon a los que había derrotado antes se acercaban a saludarlo. Eran los que había derrotado en combates justos, y respetaban su fuerza sin guardarle rencor. Pero no podían convertirse en sus seguidores. Al no ser de la misma especie, no podían sentir verdadera admiración y reconocimiento por un ser más fuerte de otro clan. En cuanto a su territorio, seguía siendo el mismo pequeño lago en la esquina. Los lagos más grandes de las llanuras estaban ocupados por varios Pokémon subadultos de más de NV30, y aún no podía vencerlos. Por ahora, entre los Pokémon de menos de NV30 de la Academia, prácticamente ninguno era rival para él. Se había convertido en el líder indiscutible del grupo juvenil. Sin embargo, probablemente debido a su tamaño, los académicos de la Academia ya lo habían clasificado como parte del grupo de adolescentes. En cuanto a nivel, sí cumplía los requisitos. Pero en cuanto a las etapas de crecimiento de la línea Dragonite, seguía siendo un miembro legítimo del grupo juvenil. Solo después de evolucionar a Dragonair sería un adolescente. Pero él lo sabía, y los eruditos en bestias no. Will era el primer Dratini que veían. Naturalmente, no sabrían que aún estaba en su primera etapa. Y Will sintió que esto no era necesariamente malo. Este malentendido le permitió entrar antes en la lista del grupo de subadultos, lo que le permitió luchar contra Pokémon más aptos y fuertes para ganar más experiencia. Supuso que mucha gente, al ver su enorme tamaño pero su falta de evolución, empezaba a sospechar que era un Pokémon sin forma evolucionada. Muchos probablemente empezaban a compadecerse de Liz. Creían que un Pokémon sin evolución tenía un potencial limitado y no sería muy fuerte en el futuro. Sin embargo, Liz e Iris no hicieron caso de estos rumores. De hecho, estarían encantadas si Will no evolucionara. Habían visto a otros Pokémon adorables evolucionar a formas difíciles de describir. Si Will se volviera feo después de evolucionar, preferirían que se quedara en su forma actual para siempre. Liz incluso había tenido un sueño en el que Will evolucionaba, al que ella misma se refería como una pesadilla. Y a medida que Will crecía, a menudo sentía ansiedad por ello. Era inevitable. Pero Will no detendría su camino al poder solo por la apariencia. Si esta fuera la era de las ligas, podría considerarlo. Pero esta era la era de las bestias primordiales. Que la guerra no hubiera llegado aún no significaba que no llegaría. Como Pokémon de la reina, ser demasiado débil sería una desgracia. Tenía mucho que considerar. Además, muchos Pokémon cambiaron su apariencia por fuerza. La línea Dragonite ya era bastante buena en ese aspecto. Dratini era extremadamente adorable. Dragonair era un poco menos adorable, pero lucía más hermoso y elegante, incluso un poco divino. En cuanto a Dragonite, era bobo y adorable. Su apariencia tampoco podía considerarse mala. A partir de hoy, desafiaré a los Pokémon subadultos. Primero, probaré con algunos de los más débiles. Fue otro día de batalla sin importancia. Empezaba a cansarse de la rutina diaria de luchar. Si podía, esperaba que su próxima vida fuera en la era de las ligas, donde podría disfrutar de una vida de ocio y relajación. Al regresar al palacio por la noche, Will notó que Liz no estaba en la puerta para recibirlo como de costumbre. Presentía que algo podría haber sucedido. Se quitó de encima a Estia, que estaba a punto de invitarlo a cenar, y fue solo a la oficina principal. Crash. Abrió la puerta de la oficina de golpe. En cuanto entró, vio a Liz frunciendo el ceño, con una tristeza profunda e irresoluble en el rostro.
Lan, has vuelto. Liz supo que era Will sin siquiera levantar la vista. En todo el palacio, solo Will y una Estia enfadada abrirían una puerta así. Al ver regresar a su querido Lan, la expresión de Liz se suavizó un poco. ¿Qué pasa? Pareces que acabas de comerte un melón amargo, dijo Will, deslizándose hacia Liz. Subió por sus largas piernas, rodeándola con la mayor parte de su cuerpo, y finalmente asomó la cabeza por debajo de su cuello para mirar el escritorio. Sobre el escritorio había una carta. No tenía muchas palabras, pero por desgracia, Will no reconocía ni una sola. No sabía si era porque la escritura de aquella época era antigua o si el mundo Pokémon tenía su propio sistema de escritura, pero no la entendía en absoluto. No era solo que no fuera chino. No era ningún idioma que hubiera visto en la Tierra. No es nada. No necesitas saberlo, Lan. Liz comprendía la intención de Will. No entendía sus palabras específicas, pero ahora, de alguna manera, podía percibir su significado. Liz no sabía por qué, pero los eruditos en bestias le habían dicho que significaba que su vínculo y afecto con Lan se habían profundizado. ¿Cómo que no necesito saberlo? Dímelo ahora mismo. Molesto, Will abrió mucho los ojos y le hizo cosquillas a Liz en el estómago con su cola. Jajaja, para. No puedo más. Te lo diré, rió Liz, dándole un manotazo en la cola. Miró la carta sobre el escritorio, con una expresión cada vez más compleja. El mes pasado, nuestra gente del reino Dragonita y la gente del reino de la Tierra se encontraron en un valle. Tuvieron un conflicto por un campo de hierbas medicinales silvestres. Al principio no le di mucha importancia. No pensé que tendríamos más tratos con este reino de la Tierra. Pero me equivoqué. El nuevo rey del reino terrestre es muy ambicioso. Quiere cruzar la cordillera del Monte Plateado y conquistar todo el reino Dragonite. Ha enviado repetidamente pequeños equipos para infiltrarse en nuestro territorio y recopilar información. La guerra, probablemente está a punto de comenzar. Capítulo 34. Conquistarlos. No te preocupes, no te pasará nada, dijo Will, consolando a Liz al ver su expresión preocupada. Sus palabras no carecían de fundamento. Dentro de 1000 años, el clan Dragonite seguiría viviendo en paz en la región de Johto. ¿Qué gran desastre podría azotarles? No importaba cuánto tiempo sobreviviera el reino Dragonite en esta era de las bestias primarias, incluso en el peor de los casos, las semillas de su linaje continuarían. En cuanto a Liz, una vez que evolucionara de Dragonite, o incluso a Dragonair, tendría el poder de alejarla de cualquier campo de batalla. Sin duda estaría a salvo. No me preocupa mi propia seguridad. Es solo que, suspiro, el rostro de Liz estaba lleno de amargura, pero al final no compartió la profundidad de su dolor con Will. Para ella, Lan era solo un bebé, de poco más de un mes, y una bestia. ¿Cómo iba a comprender sus sentimientos? Pero como transmigrante, ¿cómo podía Will ignorar lo que ella pensaba? Nunca había gobernado una nación y no podía comprender del todo la posición actual de Liz, pero había visto muchos casos similares. El resultado de una guerra siempre era uno de dos. O un bando era conquistado, o los políticos de ambos bandos finalmente se estrechaban la mano, los comerciantes regresaban a casa ricos y las madres lloraban ante sus tumbas. Con el reino Dragonita y el reino de la Tierra prácticamente al mismo nivel de fuerza, el resultado era evidente. Probablemente lucharían durante unos años, o una docena, y al final, los dos monarcas firmarían una tregua, reconstruirían sus fuerzas y, unas décadas después, estallaría una nueva guerra. En ese momento, Liz no quería ir a la guerra, pero estaba indefensa. Si el rey de la Tierra estaba decidido a invadir, el reino Dragonite no podía quedarse sentado esperando la muerte. El reino de la Tierra practica la esclavitud. La gente común no tiene derechos humanos. No puedo permitir que los ciudadanos del reino Dragonite caigan en tal estado. ¿Y qué quieres hacer? Will desvió la mirada hacia Liz. Esta pregunta era muy importante. La respuesta de Liz determinaría sus planes para el futuro próximo. Parece que su intención de iniciar una guerra es muy firme. ¿Qué opinas, Lan? Liz ladeó ligeramente la cabeza y miró a Will a los ojos. Ya que están tan ansiosos por morir, entonces simplemente los conquistaremos, dijo Will, con una luz sutil y feroz brillando en sus grandes ojos negros, haciéndolo parecer casi demoníaco. Nunca había sido rey, no deseaba serlo y no le importaba especialmente si la gente del reino Dragonite vivía bien o no. Así que no consideraba las cosas desde tantas perspectivas como Liz.
Su lógica era simple. Cuando alguien viene a buscar pelea, si no tienes la fuerza, bien. Pero si la tienes, no tenía intención de tragarse el insulto. Parece que es la única manera. Los ojos carmesí de Liz se volvieron firmes. Si hubiera tenido que tomar la decisión por sí sola, quizá habría dudado unos días más. Pero como incluso Lam pensaba igual que ella, no había nada que dudar. Para lograr una paz más duradera, debemos conquistar el reino de la tierra. Liz asintió, extendió la mano y le dio una palmadita a Will en la cabeza. Deberías dormir. Tengo mucho en qué pensar esta noche. No hace falta. Me quedo contigo, dijo Will, deslizándose del cuerpo de Liz. Apoyó la mayor parte de su cuerpo en el suelo, dejando solo la cabeza sobre su regazo. Los tiempos habían cambiado. Ahora pesaba 7 kilogramos. Aunque no era excesivamente pesado, seguiría siendo un esfuerzo para Liz si él estuviera abrazado a ella todo el tiempo. Necesito subir de nivel más rápido. Además, necesito reforzar la seguridad alrededor de Liz, pensó Will. No quería pensar demasiado en asuntos que concernían a todo el reino. Ese era el trabajo de Liz. Solo necesitaba pensar en cómo protegerla. En cuanto a su sugerencia de conquistar el reino de la tierra, no eran solo palabras vacías. Era difícil para un solo Pokémon enfrentarse a un ejército de 1 millón, a menos que se tratara de un Pokémon legendario con el poder de manipular las leyes de la realidad. Pero en esta etapa temprana del período de los reinos, las batallas entre ambas naciones involucrarían como máximo a 100.000 personas, y el número de bestias sería aún menor. Will no necesitaba alcanzar el nivel de un Pokémon legendario. Si tuviera la fuerza de un campeón, no, incluso un Pokémon de alto mando, bastaría para asegurar la victoria del reino Dragonite. Will abrió su pantalla de estado y lo consideró. La fuerza de alto mando implicaba que su nivel debía ser 70 o superior. Me pregunto si podré alcanzarlo en 5 años. Will no era muy optimista. En el anime, parecía que un personaje podía pasar del nivel 5 al 80 en cuestión de meses y desafiar al campeón, pero eso era por el bien de la trama. El anime también estaba lleno de personajes que habían pasado 50, 60 o incluso 80 años intentándolo y aún no habían logrado alcanzar ese nivel. Así que Will sintió que sería un verdadero reto alcanzar el nivel de un Pokémon del alto mando en 5 años. Tampoco sabía cuánto duraría la guerra. En su vida pasada en la Tierra, las guerras habían durado desde unos minutos hasta más de 1000 años. Solo podía hacerlo lo más rápido posible. Liz no puede tenerme como su único Pokémon. Cuando estoy en el campo de batalla o entrenando, no puede quedarse sin protección. Will recordó que cuando conoció a Liz como reina, ella llevaba consigo unos cuantos Pedrill grandes. Pero más tarde descubrió que su relación no era la de una entrenadora y su Pokémon. Era más bien una alianza. Liz proporcionaba a los Pedrill suficiente comida y un entorno seguro para que creciera su enjambre, y a cambio, los Pedrill actuaban como guardias o guerreros cuando era necesario. En una situación realmente crítica, los Pedrill abandonaban a Liz y huían solos. Tengo que encaminar a Liz hacia una entrenadora. Necesito encontrarle algunos Pokémon más adecuados para criar. Will finalizó su plan. La mayoría de la gente pensaba que criar bestias era arriesgado. Después de todo, ¿quién sabía si una bestia se volvería loca de repente y mataría a su amo? Así que, a menos que alguien fuera excepcionalmente valiente, nadie mantendría varias bestias a su lado. Pero Will pensó que sus preocupaciones eran excesivas. Los Pokémon no eran demonios practicando artes oscuras, ni simples animales. ¿Por qué se volverían locos de repente sin motivo? Incluso si algo anduviera mal con ellos, su primer instinto sería alejarse de su entrenador para evitar hacerle daño. Se podía ver en cómo actuaba el Pikachu de Ash cuando su electricidad estática se descontrolaba. Además él estaba aquí, ¿no? Así que criar varios Pokémon solo beneficiaría a Liz. Con los recursos que poseía, sería pan comido. Y con él, un transmigrador, guiándola, la velocidad a la que esos Pokémon subirían de nivel sin duda no sería lenta. Una vez que evolucione a un Dragonair, iré al Monte Plata y atraparé algunos Pokémon para Liz, asintió Will, sintiéndose complacido con su propia inteligencia. Cuando llegaba el momento de la batalla final y decisiva, el rey del reino enemigo sacaba un Pokémon, mientras que Liz sacaba 10 Pokémon de alto nivel. Un equipo de batalla completo con diversos roles y tipos de combate. Imagínense el miedo de su oponente. Ante ese pensamiento, Will empujó alegremente el muslo de Liz con su suave y gran nariz. ¿Qué pasa?
Meutilde, te protegeré. Jeje, sí, lo sé. Y yo también te protegeré, Lan. Capítulo 35. Sakaki el Blanco. Al otro lado del Monte Plata, frente al reino dragonita, se encontraba el Reino de la Tierra, una nación que ya había unificado a todas las tribus de la región de Kanto. Este reino se fundó hacía 10 años, aproximadamente al mismo tiempo que el reino dragonita. En aquel entonces, sin embargo, su familia real era el clan Silp. El sistema de esclavitud en el Reino de la Tierra también fue establecido por los silfos. El segundo rey, Sakaki el Blanco, simplemente continuó este sistema. Pero aunque ambos reyes emplearon la esclavitud, la reacción del público a su gobierno fue completamente diferente. Bajo el gobierno del clan Silp, el trato a los humanos era peor que el de las bestias. Los plebeyos que cometían errores eran incluso arrojados a las bestias primigenias como castigo, mientras que los miembros del clan Silp podían cometer errores sin sufrir daño alguno. Con el tiempo, los Silp, como era de esperar, provocaron la ira del pueblo. Así, cuando Sakaki el Blanco alzó la bandera de la rebelión, innumerables personas respondieron de inmediato a su llamado y siguieron sus pasos. Lo primero que Sakaki hizo tras tomar el poder fue ejecutar públicamente a todos los miembros del clan Silp. Este acto no solo le ganó el corazón del pueblo, sino que también demostró sus métodos y estilo, inspirando asombro y temor en muchos. Bajo el gobierno de Sakaki, aunque la esclavitud persistía, este había aprendido de la experiencia de los Silp y modificado algunas leyes específicas, mejorando considerablemente la situación del reino. Como mínimo, los humanos ahora podían vivir con cierta dignidad. Y lo más importante, en comparación con el anterior clan Silp, Sakaki parecía mucho más benévolo. Además, nadie, salvo el propio Sakaki, disfrutaba de privilegios especiales. La única forma de obtenerlos era mediante acciones meritorias. En este sentido, todos en el Reino de la Tierra eran iguales. En la capital del Reino de la Tierra, amaneció otra mañana. BZZ Sakaki el Blanco abrió los ojos ante el sonido de su compañero bestia. Buenos días, Beedrill, dijo Sakaki. Tomó un sorbo de agua y luego frotó la cabeza del Pokémon que estaba a su lado. El compañero de Sakaki era un Beedrill, y el nombre que le había dado era simplemente Beedrill. En este mundo, Sakaki no confiaba en nadie más que en sí mismo y en su compañero. Esto era evidente por el hecho de que permitía que el Beedrill durmiera con él en la misma habitación. En su juventud, su madre enfermó gravemente y su familia era demasiado pobre para costear un médico o medicinas. Sin otra opción, se aventuró solo en el Monte Plata, buscando tesoros para vender hierbas útiles. Justo cuando descubrió una hierba rara y estaba a punto de recogerla, fue atacado por un ratata. Había invadido su territorio. Le mordieron la pierna y no pudo correr, quedando paralizado en el suelo. Justo cuando Sakaki creía que iba a morir, apareció un Weedle gordo y se enfrentó al ratata. Al final, desconfiados el uno del otro, no lucharon. En ese momento, Sakaki no sintió el alivio de escapar de la muerte. Solo sintió que acababa de salir de la guarida de un lobo para entrar en la de un tigre. Pero el objetivo del Weedle no era él, sino las hierbas medicinales en la cesta de bambú que llevaba a la espalda. Muchas de ellas eran venenosas, lo que las convertía en un exquisito manjar para un Weedle. El inteligente Sakaki comprendió el objetivo de Weedle y vació rápidamente la cesta, dejando solo las pocas hierbas que podían aliviar el dolor de su madre. Este acto, inesperadamente, le granjeó el favor de Weedle. El joven Sakaki era ambicioso y despiadado. Al ver que el Weedle no tenía intención de atacarlo, decidió criarlo en secreto. Eso fue hace aproximadamente 19 años. La tribu Silp aún no había empezado a emular a la tribu Dragonite en el uso del poder de las bestias, pero Sakaki ya había empezado a criar uno discretamente. Esta fue una jugada increíblemente audaz para un humano en aquella época. En términos de audacia, quizás solo la superó la expedición de Liz a las profundidades del Monte Plata para encontrar el enjambre de Beedrill. Así, Sakaki crió en secreto a Weedle durante 14 años. Luego, con el poder de su Beedrill, se apoderó del trono. Los guardias reales y sus invocadores de bestias eran como carne de cañón ante su Beedrill, incapaces de resistir ni 10 segundos. Habían pasado otros 5 años. Solo el propio Sakaki sabía lo poderoso que se había vuelto su Beedrill. Tras lavarse, Sakaki, con el pelo peinado hacia atrás, se dirigió a su oficina.
Lo primero que vio fue un documento que detallaba el reciente conflicto entre el equipo de recolección de recursos y la gente del reino dragonite cerca del Monte Plata. HMPH, resopló Sakati, con una sonrisa burlona en los labios. Este no fue un encuentro casual. Años atrás, había aprendido sobre el reino dragonite por los restos del clan Silp. También sabía que los Silp y los dragonites llevaban décadas enfrascados en una larga guerra por el Monte Plata. Desde que exterminó al clan Silp, esta guerra se había convertido en una guerra entre su reino de la tierra y el reino dragonite. Ningún reino podía permitirse perder los recursos minerales y herbarios del Monte Plata. Estos recursos eran vitales tanto para su ejército como para su medicina. Cualquier nación que deseara sobrevivir lucharía por esta mina de oro natural a sus puertas. Pero Sakaki y Liz eran diferentes. Liz solo quería el Monte Plata. Al principio no tenía intención de conquistar el reino de la tierra porque no quería iniciar una guerra. Sakati, en cambio, quería toda la tierra. El Monte Plata era solo una pequeña parte de sus grandes ambiciones. En cuanto a las personas y bestias que pudieran morir en esta guerra, le traía sin cuidado. Sakaki se sentó un rato antes de convocar a su subordinado. Jefe Sakaki. El hombre que entró era un gigante de 2,5 metros de altura. Su complexión era robusta como la de un búfalo de agua. Se llamaba Ares y fue uno de los primeros en seguir a Sakaki el Blanco, además de uno de los 4 generales del reino de la tierra. Antes de que Sakaki se convirtiera en rey, Ares siempre lo llamaba jefe, y seguía haciéndolo. Sakaki nunca lo corrigió. Sentía que el título fortalecía su relación con sus 4 generales y le ayudaba a ganarse su lealtad. Sí. ¿Qué tal está la fuerza de tu trozo de hierro últimamente?, preguntó Sakati, levantando la vista con preocupación. Recordó que la nueva forma del Pokémon de Ares parecía un rinoceronte bípedo, con todo su cuerpo tan duro como si llevara una armadura de hierro. Parecía increíblemente poderoso. Pero Sakaki aún confiaba más en los aguijones gemelos de su propio Beedrill. Está lleno de vigor. Mucho más fuerte que antes, asintió Ares con un dejo de orgullo. Su Pokémon había sido originalmente un Riolm, al que había criado durante mucho tiempo. Ares era un hombre orgulloso. Mientras que otros empezaron criando pequeñas bestias porque se sentían más seguros, Ares era diferente. Para él, esas pequeñas bestias eran como ratones. No le gustaban y nunca había criado uno. Esto había sido un dolor de cabeza para Sakaki. Sus otros hombres no estaban dispuestos a ser comandados por un humano común sin una bestia, pero Sakaki no confiaba tanto en nadie como en Ares. Por suerte, una noche, hace 5 o 6 años, un Ridon herido irrumpió en el territorio del reino y se topó con Ares, quien lideraba una patrulla. Ares era una bestia. Él solo se enfrentó al Ridon con sus propias manos, derribándolo al suelo. Quedó profundamente impresionado por su inmenso poder y su gruesa piel. Estaba seguro de que esta era la poderosa bestia que había estado buscando. Así que lo ayudó a recuperarse, lo alimentó personalmente y pasó las noches contándole sus grandes ambiciones. Finalmente, mediante una combinación de emoción y razón, logró domar al atontado Ridon. Ares tenía grandes esperanzas en él, y le otorgó el nombre de trozo de hierro. En su opinión, no había nada en el mundo más duro que un trozo de hierro. Ares originalmente pensó que su Ridon estaba en su etapa final. Nunca imaginó que pudiera volver a evolucionar. Fue una grata sorpresa. Capítulo 36. Evolución. Una doble bendición. Jefe Sakati, ¿debería liderar las tropas y conquistar el reino dragonite de un plumazo?, preguntó Ares, con la mirada encendida mientras observaba a Sakati, con los ojos llenos de un ardiente anhelo de batalla. Parecía un auténtico belicista. No subestimes al reino dragonite. Además, primero debemos ocuparnos de nuestros asuntos internos, dijo Sakati, sacudiendo la cabeza con desdén. El reino dragonite había comenzado a comandar bestias mucho antes que el reino Silp. Además, su propio reino de la tierra se había visto gravemente debilitado por la guerra civil de hacía 5 años, y aún quedaban restos del antiguo régimen ocultos entre la población. Sakaki seguía persiguiéndolos. No quería que un grupo de traidores lo apuñalara por la espalda ni filtrara información al enemigo cuando estallara una guerra importante. En términos de fuerza militar, el reino de la tierra ciertamente no era más fuerte que el reino dragonite.
De lo único que estaba seguro era de que su propia fuerza era definitivamente mayor que la de la reina del reino Dragonite. Después de todo, había oído que ella había empezado a criar a sus propios Pokémon hacía poco más de un mes. Jeje, Sakaki no pudo evitar reírse ante el pensamiento. Había empezado a criar Pokémon casi 20 años después que él. ¿Con qué argumentos podría competir con él? Sakaki incluso se atrevió a jactarse de que si le daba a Liz 5 años más, aún podría derrotarla fácilmente. Tal era la confianza del rey de la tierra. Está bien. ¿Y qué pasa con el Monte Plata? Envíen más equipos. Simplemente mantengan la fricción con el reino Dragonite, pero no permitan que estalle un conflicto mayor. Sí, señor. Puedes irte. Al ver partir a Ares, Sakaki se levantó y se acercó a la ventana. El cielo era gris y brumoso, y de las nubes oscuras caían motas de luz blanca. Beldrick dijo. Está nevando. Reino Dragonite, Academia de Bestias Primordiales. Hoy parecía otro día normal y corriente. Pero solo Will sabía que este día era todo menos ordinario. Había pasado un mes desde que Liz decidió conquistar el reino de la Tierra. Durante ese mes, su velocidad de subida de nivel había disminuido drásticamente, y su progreso se había vuelto extremadamente lento. Sobre todo después de alcanzar el nivel 30, había librado al menos 30 o 40 batallas, pero aún no había subido de nivel. Era como si se hubiera topado con un cuello de botella. Will no entendía la razón de la repentina disminución de velocidad. Desde su perspectiva, su rutina diaria no había cambiado en absoluto, y su pequeña herramienta, Iris, siempre había estado disponible. Al final, solo podía atribuirlo a que su cuerpo acumulaba la energía necesaria para la evolución. No he mudado en 3 días. Debería ser hoy. Will yacía tranquilo en su pequeño lago. Iris tenía muchas clases hoy y no estaba a su lado. De lo contrario, con su personalidad, lo habría estado siguiendo como una sombra. Desde que dejó de mudar hacía 3 días, sentía que estaba a punto de evolucionar. Y la sensación de calor interno que recordaba de antes de su transformación en Beedrill había aparecido de repente al despertar esta mañana. La temperatura del agua ha bajado bastante. De repente, Will notó que la temperatura del lago parecía haber bajado. Salió a la superficie con curiosidad y asomó la cabeza para mirar. Desafortunadamente, con las copas de los árboles encima, no podía ver el clima. Will salió arrastrándose del lago, se deslizó hasta las llanuras fuera del pequeño bosque y miró hacia el cielo, perdido momentáneamente en el aturdimiento. Está nevando, dijo Will, mientras una bocanada de aire blanco y frío escapaba suavemente de su boca. Era la primera vez que veía nieve desde que llegó a este mundo. De repente, un escalofrío recorrió el cuerpo de Will. Como humano, disfrutaba bastante de los días nevados, pero como Pokémon de tipo dragón, su cuerpo no parecía compartir esa sensación. La mente de Will decidió luchar contra los instintos de su cuerpo. No solo no se retiró al lago, sino que abrió la boca de par en par y se comió los copos de nieve que caían del cielo. Después de unos 5 segundos. PFFT, ¿qué estoy haciendo? Will se divirtió con sus propias acciones y no pudo evitar negar con la cabeza. Pero al instante siguiente, sus ojos se abrieron de par en par. Sintió una sensación gélida en la garganta, como si una gran masa de aire frío hubiera aparecido repentinamente allí. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera escupir el aire frío, su cuerpo comenzó a transformarse. Una luz blanca pura comenzó a irradiar por todo su cuerpo. Entonces, la forma misma de su cuerpo comenzó a cambiar. No solo eso, sino que, lo más crucial, su cuerpo, ahora cubierto de luz blanca, comenzó a flotar en el aire. Un hermoso grito, similar a una canción, resonó en el cielo. Un Pokémon elegante, magnífico e incluso de aspecto divino apareció en los cielos. Finalmente he evolucionado. Ajaja, PFFT PFFT PFFT. Al darse cuenta de lo sucedido, Will se sintió invadido por el éxtasis. Pero a mitad de su risa, la energía fría acumulada en su garganta estalló repentinamente. Una neblina blanca y gélida, llena de diminutos cristales de hielo, salió disparada de su boca, cubriendo al instante la hierba con una fina capa de escarcha. Esto es, Will no lo pensó 2 veces e inmediatamente abrió su pantalla de estado personal. Dragonair potencial. Púrpura nivel 31 tipo. Dragón habilidad. Muda de piel a altura. 9m peso. 38 kilogramos. No solo evolucioné, sino que también aprendí un nuevo movimiento de tipo hielo. Soy prácticamente un dios.
En ese momento, Will se sintió más feliz que nunca. Más de 2 largos meses. Nadie más que él sabía lo frustrante que había sido durante esos 2 últimos meses. Hoy, ese pequeño lago ya no podía confinarlo. El mundo era inmenso y podía ir a cualquier parte. Will usó con alegría su poder interior para manipular el clima, surcando el cielo con libertad y emitiendo una serie de gritos de alegría. Un Dragonite vuela usando este mismo poder para controlar el viento. Después de unos 2 minutos de alegre juego, Will se detuvo gradualmente. ¡Guau! Soy enorme. Miró con la mirada perdida los datos corporales en su pantalla de estado. La Pokédex indicaba que la longitud y el peso de un Dragonite eran de 4 metros y 16,5 kilogramos, respectivamente. Pesaba más del doble. Era simplemente absurdo. Con esa longitud, podría rivalizar con el gigante Onix de las llanuras. Así es, tengo que ir a enseñarle a Liz. Estará muy feliz, pensó Will, y salió volando de inmediato de la Academia de las Bestias Primales. Ahora que podía volar, podía ir a donde quisiera. ¿Y qué si era torpe en tierra? Podía volar. En el camino, Will no voló muy alto, así que mucha gente lo presenció. Cuando los 2 estudiantes de la academia lo miraron con la mirada perdida mientras volaba, no pudieron procesarlo ni por un instante. ¿Tenemos una bestia así en nuestra academia? No lo sé, es la primera vez que lo veo. Pero, ¿no crees que su forma y color se parecen mucho a los del señor Lan? Podría ser, el señor Lan ha evolucionado. Los ojos de los 2 eruditos se abrieron de par en par. Cuando volvieron a levantar la vista, la figura de Will ya había desaparecido. Al recordar la hermosa figura que acababan de ver, una conmoción indescriptible los invadió. Su Majestad Liz tiene muy buen ojo. En efecto. Tan lindo como un bebé, y aún tan hermoso después de evolucionar. Se ve tan poderoso. Las voces y los ojos de los 2 eruditos estaban llenos de envidia. Pero no tomaron ninguna medida. No era necesario. Sabían que la noticia de la evolución del señor Lan y su hermosa nueva forma pronto se difundiría por todo el reino Dragonite. Fin del capítulo 36.